comentarios, ¿sí, no? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, gracias por estar. Eh, Esta es la segunda parte que vamos a ver con Felipe Piña sobre la historia clínica de Manuel Belgrano, que es una suerte eh, de acercarnos a, a los personajes de la historia, en este caso a alguien extraordinario, Belgrano, desde una óptica distinta, buscándole un perfil, una vuelta distinta como para conocerlo desde otro lado, aprovechando el conocimiento histórico, el conocimiento de la historia de Felipe Piña, que tanto ha estudiado a Manuel Belgrano, y, y tal vez aprovechando la medicina como un pretexto médico, sin palabras difíciles ni nada por el estilo, pero bueno, como uno a lo mejor tiene la suerte de conocer a un paciente en el hospital, donde la comunicación es horizontal, afectiva, donde se cruzan a cierta intimidad, donde se ven eh, quizás las debilidades de cada uno, y eso es muy bueno para ver personajes de la historia y para sacarlos de ese lugar de prócer o de ese lugar de, de algo muy formal, pero darles mucho personas como seres humanos. Y eso los agranda, porque en el fondo los agranda. Así que lo vamos a invitar a Felipe. ¿Se anda por ahí, Hola, Dani. Felipe? ¿Cómo estás, Dani? ¿Estás bien? Perfecto. ¿Cómo va? Bueno, estábamos haciendo las primeras palabras, la primera introducción, un poco recordando la charla de la semana pasada y el hecho de acercarnos a un personaje de la historia desde una óptica tal vez un poco distinta, y ni que hablar de Belgrano, tanto que lo estudiaste vos, ¿no? Sí, un personaje muy querido por nosotros que tuvimos el gusto de hacer aquel programa tan lindo de historia clínica. Eh, el momento de la creación de la bandera, ahí en Rosario, un acto de clara desobediencia, no siempre he contado así, pero fíjate que en ese contexto de gran convulsión internacional, el triunvirato, cuyo secretario era Rivadavia, entendía que no convenía apurar las cosas, le molestaba mucho la palabra independencia, decía que había que ir con cuidado porque Inglaterra era aliado de España en la guerra contra Napoleón y no había que mover las aguas. Belgrano era de otra opinión, claramente, porque estando en Rosario no solamente crea la bandera, sino que crea la batería Libertad y la batería Independencia, ¿no? Por lo cual recibe un furibundo reto y un castigo de ser enviado al peor destino, que era el ejército del norte, porque era un ejército que venía de ser derrotado, había que reorganizar la tropa, que estaba muy desmoralizada, y tan es así que es un castigo que le dicen que se tiene que pagar el viaje, ¿no? De Rosario a Jujuy, que te la regalo en aquel momento, ¿no? ¿Te Y él imaginas? cuenta, sí, claro, era un verdadero castigo, no por Jujuy, sino por lo que era el viaje, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, él alquila con la poca guita que tiene, alquila una diligencia que cuenta que se va a estar talando en el viaje, que llega prácticamente con los restos, lo va contando con cierto humor también, como tenía, como toda persona inteligente, tenía mucho humor Belgrano, y llega ahí a Jujuy. Pero es interesante ya desde el punto de vista del temperamento, del carácter, ¿no? Que es tu tema también, la templanza de este hombre, ¿no? De cómo se la bancaba y cómo iba para adelante frente a todas las adversidades, él seguía y dale, con una idea muy clara de empatía, de patriotismo, ¿no? Y fíjate que tuvo que tener esto para hacer la hazaña extraordinaria que fue el éxodo jujeño, ¿no? Que es lo que va a hacer cuando llega a Jujuy, se ve cómo en zonas que está bajando desde el norte y que bueno, que hay que hacer algo y por eso lo del éxodo, ¿no? Que es una operación extraordinaria de convencimiento, de decirle a la gente tiene que quemar todo, tiene que venir conmigo 300 kilómetros caminando, había que tener un poder
de persuasión y convicción que se basaba mucho en la ejemplaridad de este hombre, ¿no? Que era una persona ejemplar realmente, ¿no? ¿Cómo fue, Felipe, para, eh, porque lo ponía acá en historia clínica, la secuencia, porque cuando haces una historia clínica en un paciente, pones, justamente es eso, es lo que nos une, la historia, Claro, ¿no? total. Como siempre decimos que yo soy un historiador frustrado y vos un médico Médico frustrado, frustrado, ¿no? exactamente. Tratamos de hacer uno entre los La dos, vida, pero la vida nos juntó. ahí es así. Y cuando uno hace una historia clínica, realmente la palabra es historia, porque vos lo que le Sí. preguntás al paciente es cómo empezó esto, cómo evolucionó. ¿Cuál fue la secuencia en tiempos para definir una condición crónica desde el punto de vista médico que me gustaría enfatizar, Felipe? Él llega a un momento extraordinario que dice, lo comentabas, debiendo enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste acorde a los colores de la escarapela. Y eso fue febrero Ujú. del 12, 1812. Sí, exactamente, 27 de febrero. De 1812. Ahora, recién nombraste, Felipe, el éxodo jujeño, con una capacidad de liderazgo, época de la Pachamama, hay que dejar Total. tierra arrasada, que el enemigo no tenga nada, y se tienen que ir todos, lo tienen que seguir, y como vos decías, en condiciones difíciles, y en la época de la Pachamama, en agosto Claramente, claro. de 1812. ¿Qué pasó en el medio? Los puntos importantes de, digamos, los históricos importantes. ¿Cuándo fue la fecha del éxodo? Después, ¿qué pasa del éxodo hasta dónde va? ¿Qué pasa fecha de Tucumán, fecha de Salta? ¿Sí? Hacemos la Sí, historia clínica. ¿Cuáles sí, claro. serían estas 4 o 5 fechas? Ahí estamos en 1812, en agosto el éxodo, en septiembre la batalla de Salta, ¿no? Sí, Y ahí, bueno, donde evidentemente él decide quedarse, porque vos fijate que la orden era bajar todo lo que se pudiera, ¿no? Sin tener un destino final, ¿no? La orden del triunvirato era bajar hasta donde se pudiera, que no había límite, con lo cual se valora más esta decisión de la gente de acompañar a Belgrano, porque no es que sabían que iban a Tucumán, no sabían a dónde iban, ¿no? Salían sí. de Jujuy. Felipe, quien le da la orden Sí, de bajar, que creo que era hasta Córdoba, sí, es el sí, triunvirato. ¿Quién, tal quién- cual. quién componía el triunvirato en ese momento? Y el triunvirato estaba dirigido fundamentalmente por Rivadavia, que era su secretario, ¿no? Y ahí había como claramente una idea de freno de lo que había sido el avance de la Revolución de Mayo. Después digamos, hay una concentración de poder de aquel gobierno colectivo que era la Junta, se va concentrando en el poder en 3 personas, y estas personas tenían un tipo muy poderoso, que era Rivadavia, que era un hombre muy vinculado al poder y particularmente a Gran Bretaña en ese momento, que es el que trata de frenar estos avances hacia la independencia porque cree que se va a enojar Inglaterra, que era su principal interés, ¿no? Porque Inglaterra lógicamente era aliada de España en la lucha contra Napoleón, como dijimos, y entonces ahí el que le da la orden es que baje con la idea, muy egoísta, de proteger esencialmente a Buenos Aires, porque la idea era que no caiga a Buenos Aires, ¿no? Y en el medio se perdía el norte. Es decir, si Belgrano no se plantaba en Tucumán, y si el pueblo tucumano no le decía, bueno, vamos a resistir y vamos a dar batalla, ¿no? Acá en este lugar, con todo el apoyo del gobernador, pero sobre todo de la población, ¿no? Que dispone de jinetes, de lo que hay, ¿no? Del armamento disponible, y se produce esa batalla de Salta, que es una batalla digna de García Márquez, ¿no? Porque fíjate que ocurren cosas increíbles, ¿no? Como una manga de langostas que oscurece el cielo, y bueno, y los españoles creen que les están llegando con debilidad miles de balazos de miles de artilleros del otro lado, que son las langostas que les pegan en el pecho, ¿no? En el medio de esa oscuridad, de la niebla, porque habían quemado pastizales, bueno, una cantidad de cosas, la genialidad de Dorrego, que ahí se destaca como militar y que
es quien en definitiva prácticamente le da el triunfo. Bueno, todo eso que concurre y que Belgrano, que era una persona muy católica, quizá el más católico de nuestros próceres o nuestros padres fundadores, no tiene duda en atribuir a la Virgen, ¿no? Como que es un hecho sagrado, un hecho milagroso, esa victoria, que él no termina de creer que ha ganado, y que finalmente, bueno, ese triunfo envalentona para luego el gran triunfo de Salta, ¿no? En febrero del 13 ya, que es como, bueno, la forma de echar a los realistas, ya pasar de una acción defensiva a una acción ofensiva, ¿no? Con esa batalla de Salta que tenemos mucho para decir médicamente ahí, porque es la noche que Belgrano se siente morir, ¿no? Digo una cosita y te paso la palabra, ¿no? En esa noche tremenda que vas a contar de Belgrano en Salta, la víspera, ¿no?, de la batalla, él escribe, termina de escribir la traducción de la despedida de Washington del pueblo de los Estados Unidos, que es un documento extraordinario y que él no quería morir, porque él siente que es la última noche de su vida, ¿no? Y no quería morir sin dejar ese documento que habla de división de poderes, derechos humanos, la importancia de la libertad, de la democracia, ¿no? Ese texto él lo quería dejar como legado y termina en medio de esa locura de preparar la batalla, de cómo se sentía, que lo vas a contar a continuación. Escribe eso que habla de una persona que es increíble, ¿no? Porque en medio de esa, está por librar la batalla más importante de su vida, una de las batallas decisivas de la historia argentina, y además está haciendo un acto de legado, dejando un legado, ¿no? Es impresionante. Contanos Yo te escuchaba, cómo estaba Belgrano esa noche de Salta, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Qué le pasaba? yo te estaba escuchando con atención cuando dijiste y empezaste por la creación de la bandera, ¿no? En ese momento debiendo enarbolar bandera, en ese febrero de 1812, donde uno imagina que ahí no habría nada, sería un Oh, puñadito de hombres, total. Eh, eh, el río y nada, y dos baterías, dos cañoncitos que llevarían a mula, y aparte a uno le puso libertad y al otro independencia. Una cosa, no existe, pero claro, fíjate en cuanto a lo que uno dice historia clínica, cuando haces la historia clínica de un paciente y haces la historia clínica, y decís, ¿cómo empezó esto? ¿Cuál fue su último año hasta la batalla de Salta? Y uno ve esto en febrero de 1812, después viene lo que comentaste, agosto, el éxodo jujeño, es el mismo año, después viene, se tiene que replegar, creo que la orden era para ir por, no sé, hasta la mitad, hasta claro. Córdoba, se planta, desobedece, se planta en Tucumán, lo apoya el pueblo tucumano, combate, Uh-huh. ¿no? Una cosa enorme, septiembre de ese Sí, año, sí, y después avanza a Salta contra los realistas, con Pío Tristán, con quien había compartido su educación, su formación universitaria en España. exactamente. Y digo, todo esto pasó en un año de un momento antes de Salta, como decías vos, donde tenía vómitos de sangre. No toleraba la carne de llama, intolerancia digestiva, Uh-huh. nervios continuos, combates, preparación de la tropa, los problemas con el triunvirato, la presión del poder central, sus ideales, Uh-huh. y hacer toda esta vuelta de debiendo enarbolar bandera, el éxodo, la orden de bajar, Tucumán, luchar, subir, Salta, vómitos de sangre, tos, expectoración de sangre. Entonces, al largar sangre, los médicos debemos, porque la descripción clásica en la historia es por la boca. Entonces Claro, uno debe distinguir como médico si la sangre viene del sistema digestivo, es un verdadero vómito, que se llama hematemesis, o viene de los pulmones. Entonces eso se llamaría hemoptisis. Si fuera hemoptisis y viene del pulmón, hay que hacer un diagnóstico diferencial, que es tuberculosis. No pudo haber sido tuberculosis, porque la historia clínica demuestra que no tenía debilitamiento, pérdida de apetito, pérdida de peso ni decaimiento, pero sí tenía pérdida de sangre por vómitos, intolerancia digestiva
Y si uno busca las causas de esto, casi seguro tenemos que asumir que en ese año, de febrero del 12 hasta febrero del 13, en la batalla de Salta, en un año vivió todo esto con estrés, y el estrés genera lo que se llama úlceras de Cushing, que es la aparición de sangre en el estómago con los posteriores vómitos. Pero esto no se instala de un día para el otro, Felipe. Empezás con acidez gástrica. Después de la acidez gástrica empezás a perder sangre por el estómago, pero no te das cuenta, son pequeños puntitos de sangre, de a poco. Perdón, pero ¿qué pasa? Quiero decir una cosita que es muy importante, que me la enseñaste vos, y que bueno que la gente lo sepa, que la mala sangre existe, que es lo que estás contando, la mala sangre, ¿no? Claro, la mala sangre es el estrés que emocionalmente, en este caso, entre otras cosas, producen aumento de secreción ácida del estómago, de ácido clorhídrico, secreción clorohidropéptica se llama, con sangrado del estómago y de parte del intestino, con lo cual la mala sangre emocionalmente se traduce al cuerpo, va perdiendo sangre, y yo estoy seguro que Felipe, si pudiéramos viajar en el tiempo, nos subimos en la máquina del tiempo y vamos allá y le sacamos una muestra de sangre a Belgrano, seguro en Tucumán tenía anemia. Claro, claro. O sea, si lo normal es tener 4 millones de glóbulos blancos, 4 millones 300 glóbulos blancos, a lo mejor tenía 3 millones 200, o sea, estoy seguro que combatió anémico. Claro. No solamente con acidez gástrica, pérdida de sangre, seguramente con cortisol, que es la hormona del estrés elevada, y todo eso lo llevó a una condición que en la batalla de Salta, que vos decías, y citabas estos escritos tan lindos, él creyó que no iba a poder combatir a caballo, con lo cual preparó, o así prepara un carruaje. Me gustaría que recuerdes eso, cómo fue la historia de ese carruaje. Sí, él no podía montar por los dolores que tenía inmensos y la sensación de muerte, que bueno, que por suerte cede un poco al amanecer, igual se siente pésimo, como él lo cuenta, y como no está en condiciones de montar, pide que le preparen un carruaje para dirigir desde el carruaje la batalla, cosa que hace. Por suerte tiene colaboradores de la talla de Dorrego, ¿no? Que es una figura fundamental en términos militares y que lo ayuda mucho, pero habla de este coraje y de esta fuerza de voluntad que yo no sé de dónde sacaba, ¿no? Porque imaginémonos en esa situación, que efectivamente anémicos, vomitando sangre, sintiendo la muerte que te está mordiendo los talones, ¿no? Sintiendo que es la última noche de tu vida. Creo que hay que valorar todo esto de este tipo que estaba por otra cosa, ¿no? Porque él estaba más para gobernar, estaba más para manejar la economía, como contamos, para pensar, ¿no? Como contamos en esta primera parte de esta charla que tuvimos la semana pasada. Y bueno, y ahí empezamos a hablar, me parece a mí, ¿no? De lo que le va a pasar finalmente y que lo charlamos en estos ateneos que hemos tenido tan lindos, donde cómo se va perfilando la parte final de su vida, ¿no? Donde la angustia va creciendo, porque no le dan tregua a este hombre, ¿no? Digamos, Ahora fíjate vos, y ya hago casi un adelanto, nosotros nos habíamos planteado, Felipe, de abordar Belgrano en 2 veces. Sí. Te tengo una mala noticia, no vamos a llegar en 2 veces, porque nos falta un paquete. Bueno. Aparte no nos podemos perder esto, porque me haces acordar a cuando la semana pasada hablábamos del temperamento, del carácter, cuando decíamos su amigo Balbín lo que decía, las ofertas cuando le proveía material al ejército y decía, si me cobras un centavo menos, no te compro. Te compro. De una honestidad, claro, honestidad brutal. Cualquier otro antes que usted. No, bueno, claro, y hay un detalle que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Que cuando él gana estos triunfos de Tucumán y Salta, está en la miseria ya. Y le dan un premio de 40.000 pesos oro, un equivalente sacamos la cuenta, a unos 4 millones de dólares del día de hoy. Y él lo destina a la construcción de 4 escuelas enteramente. Era plata de él podía decir, me quedo con la mitad, dono el 20%, dono todo, ¿no? Para la construcción de 4 escuelas estando en la miseria, escuelas que no se van a construir hasta mucho después de su muerte. Fíjate que la última terminó de construir en 2005,
una donación de 1813, ¿no? Todo esto evidentemente a este hombre le tenía que causar mucha angustia, ¿no? Porque mucho dolor, mucha sensación de, bueno, de tristeza, qué sé yo, no sé cómo, de depresión, porque imagínate, haces semejante legado, te sacrificás y estás y terminás tu vida como él la termina, reclamando que le paguen sueldos a, no ya que hagan las escuelas solamente, sino que le paguen sueldos a adeudados desde hacía años, ¿no? 16.000 pesos le debían, porque él lo que hacía era que primero cobraran sus soldados y último cobrarle, y nunca llegaba la plata, nunca alcanzaba para cobrar él, ¿no? Realmente impresionante. Ahora, está bien, mucho dolor, pero también, Felipe, mucho dolor, pero también la seguridad en sí mismo de tener un proyecto, ¿no? Total, total. Porque, ¿te acordás cuando decíamos, y ya vamos a llegar en su momento, cuando tuvo esa pintura que la hizo Carbonier Gran 5 años antes de su fallecimiento? Uh-huh. Esto creo que fue en Londres, ¿no? Sí, en Londres, cuando va con Rivadavia a Londres, exacto. Sí, una Sí, misión en diplomática. Londres, donde él le dice a Carbonier, al pintor francés, que en la ventana que estaba, creo, creo que estaba a su izquierda, que ponga la imagen de la batalla de Salta. Claro, maravilloso. O sea, una cosa Sí, sí, como un logro, y total. estábamos a 5 años De antes su de su muerte. muerte, y el fallecimiento se produce, ya lo vamos a ir viendo, con una enfermedad que se desarrolla 14 meses antes de su fallecimiento, pero que no es otra cosa que la etapa final de lo que habíamos hablado la semana pasada, que era el diagnóstico de sífilis Claro, hecho por las autoridades del protomedicato del Río de la Plata. Pero evidentemente llegó a esa batalla de Salta, me impresiona lo que vos decís, pero sí, también era un momento en que había paludismo, ¿te total. acordás? Claro, paludismo. Y algo que vos investigaste y que agregás en el libro, muy probablemente mal de Chagas, ¿no? Muy probablemente. Te escucho muy bajito, No, Felipe. muy probablemente mal de Chagas, digo, porque era algo endémico en la zona, ¿no? El mal de Chagas. Pero pasa que no estaba diagnosticado todavía, ¿no? En ese momento. Bien, bien. Está bien. Ahora digo, porque te escucho muy bajo. ¿Se Sí, puede poner el audio ahí? ahí lo subí. Ahí, ahí te escucho. No estaba diagnosticado, pero hay algo muy interesante de la enfermedad de ese momento, de lo que era, digamos, el paludismo, porque en ese momento el paludismo se produce por un parásito, que es vehiculizado por el mosquito, y produce una infección en la cual cada 2 o 3 días se destruyen un montón de glóbulos rojos, generando un acceso febril muy importante. Te estoy hablando de 39 temperatura, 38,5, 39 y pico, con sudoración, con decaimiento, hipertermia, o sea, fiebre muy importante que puede durarle un día o más. Después mejora un poco, pero queda destruido, flojo, y después le vuelve a pasar. Es más, lo llamaban fiebre terciana, porque era como que venía una fiebre cada 3 días, y esa fiebre venía, claro, con chuchos de frío. Es decir, Claro, generalmente con el frío aparecen chuchos, y de hecho en ese momento los llamaban chucheros, a los que claro, tenían paludismo y que tenían chuchos de frío cada 3 días, y de ahí que él pedía siempre a Buenos Aires dosis de quina, del árbol de quina, que es un exacto. antipalúdico y tenía efecto analgésico, antitérmico, algo parecido a un analgésico no esteroideo, lo que hoy se usa como el ibuprofeno, la Claro, aspirina y ese tipo de cuestiones. Pero también me acuerdo lo que relataste de lo que escribió antes de la batalla y el sentirse morir. Qué cosa que después del combate, el respeto de este hombre al enemigo mismo, cuando hace una fosa común, entierra en una fosa común a los nuestros y a los de ellos, donde pone total. una cruz donde talla a los vencedores, creo que era así, ¿no? A los vencedores y vencidos de la batalla de Salta. Exacto, exactamente. Tremendo, ¿no? La cuestión humana de este personaje es extraordinaria, ¿no? La calidad humana, quiero decir, que tenía, ¿no? Claro, claro. Tremendo, ¿no? La cuestión humana de este personaje es
Ahora, acá viene una pregunta y en términos de evolución de la enfermedad clínica de Belgrano. ¿Te acordás que comentábamos que en virtud de la enfermedad de sífilis, y habíamos dicho en su momento que recuerdo que en infectología, cuando tuve tisiología, infectología en el Hospital Muñiz, nos decían siempre, recuerde que la sífilis es la gran simuladora. ¿Por qué? Porque puede simular muchos síntomas, desde decaimiento muscular, cuadros febriles, alteraciones de la función hepática, alteraciones de la función renal, neurológica, articular, cualquier dolores de distintas naturalezas podían ser provocados por el efecto de la sífilis como gran simuladora. Claro. ¿Vos qué perfil temperamental asumís? Porque entiendo, y me gustaría que cuentes esto, porque él no acepta, entiendo que no acepta, al momento de la rendición del enemigo, el sable de Pío Tristán. Y tampoco ejecuta a ninguno de los enemigos, ¿es así? Efectivamente, es así, y esto fue muy criticado en su momento, le decían que tenía que fusilar a todos, que había sido blando, y en realidad después le da la razón esta actitud no sanguinaria. Muchos de los... A ver, se quedó ahí. Ahí medio que como que se tildó. Va y viene. Ahí viene. Pero ahí te sigo. no, te estaba diciendo que la actitud que tuvo de no fusilar, porque se vio compensada porque la mayoría de los que él perdonó después se pasaron al bando patriota. Es decir, que aquellos que lo calificaban de blando y que se había equivocado, él les demuestra que tiene razón. Por supuesto que algunos sí tomaron las armas contra la patria, pero muchos de los perdonados fue tan fuerte esta actitud que tuvo Belgrano que se pasaron finalmente al bando patriota, ¿no? Que es un dato interesante para darle la razón también en esto a Belgrano con su humanitarismo, su humanidad, ¿no? Aún en esa situación de vencedor, ¿no? Pero es así que no le había aceptado el sable a Pío Tristán. Exactamente, sí, aparte, bueno, había tenido con él diálogos, como bien decías, porque habían sido compañeros y había tenido incluso una cuestión de broma muy interesante cuando estaba en camino del Éxodo, cuando él captura a un capitán del ejército español y entonces Tristán le manda una carta donde le dice que le manda unas onzas de oro para pagar la vida de sus oficiales, y él le dice que se está equivocando porque ellos no matan a prisioneros. Y aparte Tristán había firmado con mucha soberbia, ¿no? Tío Tristán, campamento del ejército grande. Entonces Belgrano le contesta que no hacía falta el dinero, que ellos no matan prisioneros, y que se quede tranquilo, ¿no? Y termina firmando Manuel Belgrano, campamento, ¿no? Con el humor que lo caracterizaba y bajándole un poco los humos a Tristán, ¿no? Felipe, yo estoy viendo de cuando Sí. hicimos historia clínica de los grandes personajes Sí. a lo que apareció en su momento con Underground en Telefe y en Canal 9 y que tuvimos la alegría de que distinguieran ese ciclo con un Martín Fierro. Total. Nos queda un montón de cosas para charlar, Bueno, porque viene ahora. lo hablamos un poquito, le sacamos un poquito de tiempo a San Martín al principio y hablamos de esto, ¿no? Si te parece, porque estamos Sí, ya casi 6:30. no hay problema. Pero adelantándole a los que están acá que vamos a hablar de los motivos de su fallecimiento, que Perfecto. son muy, muy interesantes, lo de los 3 gobernadores, lo que pasa sobre el final, Total. sobre cuando le robaron los dientes, cuando
cuando exhuman el cuerpo, ¿te acordás? Una Totalmente. cosa muy, Macabra, muy fuerte, muy macabra. muy fuerte. Sí, sí, Hagamos sí. eso, perfecto, hagamos eso. Arrancamos un poquito con Belgrano y seguimos con San Martín. Y, y adelanto, Felipe, adelanto que aunque parezca mentira, tenemos autopsia del general Belgrano. Y en esa Genial. autopsia del general Belgrano, que está descrita como se describió en la época, la autopsia del general Belgrano, y que tuve la suerte de buscar los documentos originales, donde el médico que hace la autopsia, que era el doctor Sullivan, no Ridger, que era el que lo atendía, y su Claro. gran amigo, que no quiso hacerle la autopsia porque era su amigo. Sí. Pero cómo describía cada una de las partes, y hago recordar lo que comentabas la vez pasado, que en su momento habíamos hecho un ateneo clínico en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde discutimos este caso clínico con todos los médicos del hospital. Total. No sé, te invitaría a Dale, vos, a todos los que nos siguen, si tienen ganas, el martes que el viene. martes que viene a las 18, Dale. y seguimos con Belgrano y vemos cómo sigue la historia y esta charla de café. Pero por supuesto, un verdadero placer. Ahí nos vemos el martes entonces, Dani. Bueno, entonces los invitamos con Felipe a todos para el martes que viene a las 18, y Buenísimo. así seguimos con la historia clínica del general Belgrano y estas pinceladas que nos da Felipe, esto para conocer al personaje de la historia desde un lugar diferente, y el final es un final muy fuerte. Creo que se destaca lo que decís vos, del dinero que le querían pagar, era alguien más que millonario. Así es. Que montó Y una muestra persona, más. sí, una persona digna hasta el último momento, absolutamente. Felipe, ¿te parece si nos vemos el martes? Abrazo Chau, enorme. chau a todos, gracias por estar. El martes seguimos con Manuel Belgrano, y creo que con San Martín. Chau, Felipe. Hasta la próxima. Abrazo enorme. Chaucito. Chau, chau, abrazo.